dice fácil. El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar en la serie Feliz para Siempre la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Digo, la lección de escuela sabática regular. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Recordemos que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Con ustedes mi querida esposa Rosita, que es la anfitriona, dirigida por el Espíritu Santo, con administrar para el Señor hasta que Él venga. Buenos días. Amor, el tiempo es suyo. Buenos días a todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana de domingo. El cuerpo sabe que hoy es domingo. De repente queríamos quedarnos en la cama un poquito más, pero el Señor nos levantó y nos dice, es hora de levantarse para tener comunión con Él. Así que agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para compartir su palabra, que por cierto esta lección ha profundizado en aspectos que realmente no vemos todo el tiempo. Y vamos a entrar en materia porque, como dicen, lo que viene es una bomba. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Déjenme ver un momentito aquí. Ok, perfecto. Ahora no se quiere. Ajá, ahora sí. Muy bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos comprender la lección que ha preparado para nosotros hoy. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar nuevamente los trinos de los pajaritos, ver el sol majestuoso con sus rayos brillar en cada cuarto de este hogar, así como el sol brilla, que la luz de tu palabra ilumine nuestro sendero para el día de hoy, que podamos caminar en las huellas de Jesús y que podamos, Señor, permitir que tu Santo Espíritu restaure en nosotros tu imagen y tu carácter, y cuando vengas por segunda vez podamos estar listos para morar en aquel lugar que fuiste a preparar para cada uno de nosotros. Dirige nuestros pensamientos, Señor, y que nosotros también estemos dispuestos a aprender lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Y estamos estudiando la guía de estudio titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y recuerden que estamos en una escuela, estamos en la universidad, y cada día hemos ido aprendiendo cómo coadministrar los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y el propósito de esta guía de estudio es llevarnos a profundizar, a desarrollar una confianza tan profunda en nuestro amante Salvador Cristo Jesús, que nos mantenga fieles en cualquier circunstancia que nos encontremos o que se nos presente. Y me gustó mucho esta filmina que dice, esta ilustración que dice, confiar en Dios es caminar sobre las aguas como Pedro. Apenas dejas de confiar en Él, te empiezas a hundir. Y eso es clarito. Así que aprendamos, primero conozcamos a Dios. Y se conoce a Dios a través de Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Estudiando la palabra de Dios todos los días. Saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, conforme a su horario. Y usted aprenderá a tener confianza, porque solo se puede tener confianza en aquel a quien uno conoce. Así que cuando llegas a conocer a Jesús, te vas a dar cuenta que puedes confiar en Él, que cada una de sus promesas son ciertas y verdaderas. Y en la medida en que vas desarrollando esa confianza, bueno, te mantendrás firme y fiel a todo lo que Él ha prometido bajo cualquier circunstancia. La lección de esta semana
es una lección que nunca había visto enfocada desde este punto de vista. Y dos, advierte que nos guardemos de toda avaricia. Vamos a ver durante esta semana ejemplos de la pecaminosidad de la avaricia y cómo podemos superarla. Como les digo, nunca había visto, vuelvo a decir, el enfoque que se le está dando a lo que estamos estudiando es lo que ha cambiado nuestro estudio. Hemos estudiado acerca de la avaricia en otros, tal vez en otras guías de estudio cuando hemos visto los 10 mandamientos, pero enfocado desde el punto de vista de ser coadministradores de los recursos del Señor, es primera vez que lo vemos enfocado desde ese punto. Así que vamos a ver que la codicia está al mismo nivel de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Increíble. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El versículo a memorizar esta semana viene de Lucas 12:15, que nos dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, y estamos hablando de Jesús. Dijo: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Por mucho que tú y yo sabemos que el tener recursos financieros nos ayuda a tener una vida más placentera, por decir algo, nuestra vida, la felicidad, el éxito, como vimos en la lección anterior, no debiera basarse en la abundancia de nuestros bienes. Aprendamos a ser felices con lo que tenemos. Ese es el enfoque de ese versículo, y a medida que vayamos estudiando durante la semana se darán cuenta de que es más importante ser feliz con lo que se tiene. Y no estoy diciendo que no aspiremos a ser mejor, estoy diciendo es que no codiciemos. Este es lo que el enfoque de la lección. Abstengámonos de la avaricia. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver el bosquejo de esta semana, empezando con la introducción, que es del día sábado, donde se nos dice que nos guardemos, que evitemos toda avaricia. Hoy vamos a ver cuál realmente fue el pecado original definitivo. Vamos el lunes, Dios mediante, a ver un anatema en el campamento. ¡Wow! El martes vamos a ver el corazón de Judas. El miércoles veremos Ananías y Zafira. Y el jueves veremos cómo vencer la codicia. Totalmente lleno de aspectos que probablemente usted dirá: bueno, yo no tengo ese problema. Haga un alto allí, mantenga las antenitas abiertas para ver el enfoque, y vamos a ver si algo de avaricia hay en nuestro corazón. Y vamos a ver la introducción que se dio ayer, y que la guía de estudio empieza diciendo que cuál es la definición de codicia. La codicia se define como un deseo desmesurado, un deseo excesivo que va por encima de la medida normal de desear algo. Es un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. Bueno, partamos desde el punto de vista de que el Señor nos está llamando a coadministrar los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Él es el propietario de todo. Así que cuando yo deseo algo y estoy tan obsesionada con ese algo, estoy dispuesta a hacer lo que sea por obtener ese algo, tengo que darme cuenta de que ese algo, si es algo creado, y lo más probable que así es de Dios, no es nuestro. Así que estoy obsesionada con obtener algo que no me pertenece. La codicia es un gran problema,
tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su ley moral. Y pusimos esta ilustración para que recordáramos que Dios mismo con su dedo escribió los 10 mandamientos, aun cuando Él proporcionó las primeras tablas de los 10 mandamientos escritos por Él, y Moisés, en su ira contra el pueblo de Israel por haber quebrantado la misma ley que Él traía en la mano, rompió esas tablas. Dios le dijo a Moisés: haz hazte una tabla, busca tablas nuevas, tráelas, y él mismo volvió a escribir con su dedo los 10 mandamientos. Y eso me dice a mí lo importante que es para Dios los mandamientos que escribió en esas 2 tablas de la ley. Muy importante. No codiciarás la casa de tu prójimo. Es el mandamiento que habla sobre la avaricia. No codiciarás la esposa o el esposo de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos dice Éxodo 20:17. Así que de partida, la lección, la guía de estudio de esta semana inicia dando garrotazos. No trató de endulzar el asunto de la avaricia, simplemente entró a definir lo que es avaricia y entró a ponerlo en el sitial que le corresponde como parte de los 10 mandamientos. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. Y nos dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una persona injusta es, por decir algo, lo opuesto a ser justo. Y cuando tú eres justo, implica que tú te estás basando en la ley escrita por Dios. Cuando tú eres injusto, implica que tú vas en contra de la ley de Dios. Así que todo lo que voy a leer está dentro de la ley moral que Dios escribió con su dedo. Nos dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, no se equivoquen en esto, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten que la avaricia está dentro de esa lista. Los avaros. Y uno se queda pensando: wow, los avaros dentro de esta lista que no heredará el reino de los cielos. Eso implica la severidad con que Dios ve este pecado. Digamos, y vamos a recordar lo que vamos a ver durante la semana, porque lo que estamos viendo es que la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Y vamos a ver lo que dicen los versículos y lo que dice la palabra de Dios, dándonos ejemplos de la pecaminosidad y de lo que podemos hacer para superar la avaricia. ¡Wow! Totalmente golpeada con todo lo que hemos visto hasta el momento. Y vamos a ver un texto de la hermana White que viene del Camino a Cristo, páginas 43 y 44, que nos dice lo siguiente: debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Y hago un alto aquí. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos.
Se lo dice a alguien que lo intentó por muchos años. Y que un día, frustrada, porque como dice Pablo, el bien que quería hacer no lo hacía y el mal que no quería hacer, eso hacía. Y me di cuenta que por mucho que me esforzaba para hacer lo correcto, para cumplir con los 10 mandamientos, no lo estaba logrando. Y un día en frustración me arrodillé llorando y le dije al Señor, Señor, me rindo, ya no puedo más, no sé qué hacer. Por mucho que me esfuerzo por cumplir, no lo logro hacer, me rindo. Y la voz suave del Espíritu Santo me dice, hasta que por fin te rindes. He estado esperando por mucho tiempo que te rindieras y te dieras cuenta que por mucho que tú te esfuerces, tú sola no puedes cambiar. Y aprendí que yo no puedo cambiar. Yo no puedo, si tengo el pecado de avaricia, yo no tengo manera de cambiar eso. Solo por el poder de Dios podemos ser transformados. Y para ser transformados Amén. es necesario rendirse. Así, eso fue lo que aprendí. Aprendí que tenía que rendirme. Todas Amén. las mañanas. Ese es mi primer trabajo. Ir ante el Padre Celestial, ante mi amado hermanito Jesús y ante el Espíritu Santo y ponerme a disposición de ellos. Aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Haz conmigo lo que desees. Total sumisión, rendirme totalmente a la voluntad de Dios. Y cuando tú te rindes, entonces y solo entonces el Espíritu Santo puede efectuar la transformación, restaurar su imagen y el carácter de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y por qué es Amén. eso necesario? Porque sin esa transformación, sin esa metamorfosis, nosotros estamos contaminados totalmente de pecado. Nacimos con el ADN egoísta, pecaminoso y por naturaleza somos enemigos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo describe nuestra condición para que nos demos cuenta de que nacemos con eso en nosotros. Y uno de los textos que mi esposo siempre predica es muertos en delitos y pecados. Aquí lo tradujeron como en transgresiones y pecados en Efesios 2:1. La cabeza toda está enferma, somos una llaga podrida, dice el texto en otras versiones. El corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. Así se nos describe, somos una llaga, estamos podridos en delitos y pecados, nacemos con el ADN contaminado, tenemos el virus del pecado y es necesario ir a Dios para ser vacunados y sanados de ese virus. Y sigue diciendo, nos sujetan firmemente los lazos de Satanás por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Nacemos separados de la familia en que realmente debimos haber nacido. Nosotros nacemos en la familia que está en rebelión contra Dios. Nacemos como hijos de ira, como hijos de Satanás. Dios quiere sanarnos y quiere liberarnos del cautiverio en que nacimos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. No podemos solos, se lo dice alguien que se dio golpes tras golpe tras golpe y que en frustración se rindió, y creo que fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Simplemente rendirme, levantar la bandera blanca y decir, Señor, me rindo, no puedo más. Y créanme que ese día
cuando le dije al Señor, me rindo, fue el inicio de un nuevo caminar con Jesús. Empecé a tener victorias sobre aspectos de mi carácter que jamás pensé que lograría vencer. Solo rendirme era lo que necesitaba hacer. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo me llevó a rendirme. Y no es rendirse una sola vez, es rendirse todos los días, cada nanosegundo del día, entregarlo todo, porque Satanás no descansa. Él no va a dejar que tú alegremente te le hayas escapado de sus lazos y que él va a decir, bueno, ya se me fue, me rindo. Él va a seguir atacando. Él sabe cuáles son los rasgos de carácter que tenemos, que son parte de lo que él nos infectó, y él va a seguir tocando esas áreas para traernos de vuelta frustrados pensando, ay, no vale la pena seguir en la vida cristiana porque nunca voy a poder vencer. Eso es lo que él te quiere llevar a pensar. No, nunca lo pienses. Aunque aún caminando con el Señor he caído, ¿sí? Me he equivocado. El Señor me dice, levántate, sigamos adelante. Me limpia, me quita el polvo, me quita la suciedad y me dice, aprende de donde caíste, levántate y sigamos adelante. Y de eso se trata. Es una transformación diaria. Y esa transformación, si tú te mantienes conectado a Jesús, como es nuestro lema, si te mantienes agarrado de Jesús, Él te guiará de victoria en victoria a medida que vas aprendiendo de la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo te transforme. Se requiere que tú voluntariamente permitas la transformación. De esa manera es que se crece y de esa manera es que se vence, rindiendo completamente tu voluntad a la voluntad de Dios. Ese punto es crucial para obtener éxito en la vida cristiana. Y nos sigue diciendo el camino a Cristo. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Recuerde eso. El enemigo es usted mismo. Muchas veces decimos que sí, Satanás es nuestro adversario, pero él es el adversario externo. Pero cuando él empieza a sugerirnos ideas, porque él nos conoce, se ha tomado la tarea de conocernos de manera íntegra, él sabe qué sugerirnos para hacernos caer. Pero tú y yo tomamos la decisión de caer. Quiere decir que tú y yo somos nuestros propios enemigos. Si nos rendimos a nosotros mismos entregando toda la voluntad a Dios, esa entrega es una lucha. Tú estás luchando contra todo lo que tu corazón contaminado por el pecado desea hacer. En la mañana, levantarme a las 3 de la mañana no me es natural. Que por cierto, he estado acostándome tan tarde que no tengo que volver a retomar el acostarme temprano y levantarme temprano. Pero es una lucha todas las mañanas levantarme temprano para justamente entregarlo todo a Jesús. Esa es la primera lucha. El cuerpo me pide, ay, sigue durmiendo, ay, unos minutos más. Y tú te quedas unos minutos más y cuando vas a ver, ya se te fue el tiempo. Y el tiempo que se va no se recupera. Así que es una lucha constante. No se crean que esto es fácil y que, bueno, me entrego todo al Señor y ya. Todos los días hay que luchar. Cada momento, cada sugerencia que el enemigo te hace en la mente es, me mantengo enfocada, repito un texto de la Biblia para contrarrestar la sugerencia del enemigo. Es una lucha, es una batalla. Es férrea, es grande esa batalla. Pero doy gracias a Dios que no estamos solos. El Espíritu Santo está allí. Y en la medida en que tú estudies la palabra de Dios, así como Jesús venció las tentaciones de Satanás cuando estuvo aquí en la tierra,
La misma palabra de Dios nos ayuda a vencer cada sugerencia que Satanás nos hace. Y en la medida en que tú estudias la palabra de Dios y esa palabra de Dios llega a estar en tu mente, cada vez que Él te hace una sugerencia, ¡pau! El Espíritu Santo te recuerda un texto de la Biblia que contrarresta la sugerencia de Satanás. Y es una batalla. Pero al final tú tomas la decisión. Te requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad, debe ser sometida a Dios. Para lograr el éxito, tienes que entregarte por completo a Dios. Dios nos presenta la gloriosa altura a la cual Él quiere elevarnos. Él está dispuesto, lo ha entregado todo cuando permitió que Jesús muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Lo entregó todo. Ya no hay nada más que Dios pueda hacer. Nos toca a nosotros ahora. Y Él nos invita a entregarnos a Él por completo para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que tengamos la vida eterna, que regresemos a formar parte de la gran familia de Dios y a abrir los tesoros de los cielos que están a nuestra disposición. Todos los recursos están a nuestra disposición y Él lo quiere dar a nosotros por heredad, pero para ello requiere nuestra colaboración. ¿Y cuál es nuestra colaboración? Rendirnos, entregarlo todo por completo a Él. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando finalmente tú te entregas por completo a Jesús, Jesús te libera. Y cuando Él te libera, eres libre. Eso sí, Satanás te va a seguir atacando para volverte a apresar, pero si tú permaneces en esa entrega total de tu voluntad a Dios, Él se encargará de que permanezcas libre de las ataduras de Satanás. Eso es lo que nos dice el Camino a Cristo, página 43-44. Y para hoy vamos a ver algo que en mi vida lo había visto desde ese enfoque. El pecado original definitivo, vamos a ver de qué trata. A menudo se plantea la cuestión, y es comprensible, acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos algo de cómo surgió, y una cosa sí es cierta, en esencia fue por codicia. ¿Sí? Eva codició algo que Dios había retenido para sí. Así que la codicia realmente es el pecado original y no la desobediencia al mandato de Dios de no comer el fruto. Siempre nos habían enfocado que el pecado original fue desobedecer a Dios, pero en esencia el pecado original fue codiciar algo que Dios se había reservado para sí. ¡Wow! Increíble. Cuando leemos Isaías 14, 12 al 14, vamos a encontrar pistas sobre la caída de Lucifer, que nos lleva a ver cómo la codicia jugó o tuvo un papel predominante en su caída. Y veamos lo que dice Isaías 14, 12 al 14. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Perdón. Tú que decías en tu corazón, y este análisis lo he hecho varias veces, pero ahora lo voy a ver enfocado en cuanto al papel que jugó la codicia en la caída de Satanás. Y miremos, Satanás se está hablando a sí mismo, está hablando en su corazón y dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el enfoque de Satanás? Ser semejante a Dios. Pero
¿En qué sentido? Él quería subir, quería sentarse y quería recibir la misma adoración que Dios recibía de los seres creados. Pero vamos a ver un texto de la hermana White que nos aclara un poquito más. En Patriarcas y Profetas, página 13-14 nos dice: descontento con su posición, hablando de Lucifer antes de su caída, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y si usted recuerda la segunda tentación que Satanás le puso a Jesús, le dijo a Jesús, lo puso arriba del templo y le dice: mira, todos los reinos que son míos. Claro, usurpó nuestra posición con engaño y le cedimos la administración de este mundo a Satanás cuando pecamos. Así que él se cree el príncipe del mundo y le dice a Jesús, que es el creador de todo: aquí te ofrezco todo, todas estas riquezas, todo esto te lo ofrezco si me adoras. Ese siempre fue la aspiración de Satanás. Ahora Satanás, antes era Lucifer. Ese siempre fue su anhelo. Él quería recibir la adoración que solo se le debe dar a Dios. Codició ese homenaje que solo se le debe dar a Dios. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Con engaño obtuvo la lealtad de una tercera parte de los ángeles, y ellos, lamentablemente, al igual que él, fueron infectados con el virus de la codicia, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. De allí inicia la enemistad y la guerra entre Lucifer, ahora Satanás, y Cristo. Así que obvio, cuando Cristo vino aquí a este mundo, quiso destruirlo, pensando que si destruía al Hijo, finalmente lograría obtener el homenaje que él quería recibir, aunque no es el creador, es un ser creado. Y nuestro homenaje, nuestra adoración siempre debe ser al creador, a aquel que nos creó a nosotros. Eso es lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 13 y 14. Ahora, ¿con qué equipara Pablo la codicia y por qué? Vamos a ver Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 que nos dice. Efesios 5:5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estamos viendo con qué el apóstol Pablo compara la avaricia. Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si comparamos los dos textos, nos damos cuenta que la palabra avaro y avaricia están justo después de que dice, están justo antes de que se dice que es idolatría. Así que se compara la avaricia con la idolatría. Es fascinante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez de al Creador. Y voy a llevar este punto un poquito más allá.
cuando al final, si cogemos el ejemplo de Lucifer, él quería ser semejante al Altísimo. Cuando comparas lo que dice Pablo de que avaricia es idolatría, al final, ¿qué era lo que estaba deseando Satanás? Que lo adoraran a él. Quiere decir que su yo, él estaba idolatrándose a sí mismo, estaba codiciando el homenaje y la adoración que se le daba a Dios. Él la quería recibir para sí mismo y se estaba idolatrando en el proceso. Increíble. Codiciar, entonces, podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierte en el centro de nuestro corazón. Y lo hago como afirmación en vez de pregunta, porque eso es exactamente lo que pasa. En lugar de la verdad, nos dice Romanos 1:25, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Siempre nuestra adoración, cuando nosotros vamos a la iglesia, estamos yendo a la iglesia para adorar a Dios. Y lamentablemente es lo que noto. Vamos a la iglesia, le ponemos atención a todo, menos a adorar a Dios. Allí es en donde perdemos de vista el propósito por la cual asistimos a la iglesia los sábados, que es el día del Señor. Si no es para adorar a Dios, nos estamos idolatrando. Pónganse a pensar cuál es el objetivo que usted persigue al ir a la iglesia los sábados o los domingos o el día que vaya. Si no es para adorar a Dios, entonces usted se está adorando a sí mismo, está haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios, o inclusive le está poniendo, como dice, le está dedicando más tiempo a algo que es creado que al creador. Muy importante. Wow. Indudablemente, al principio Lucifer probablemente no sabía, no es que es probable, él no sabía hasta dónde llegarían sus deseos equivocados, pero cuando usted lee la historia de la redención, allí se narra que Jesús mismo conversó con Lucifer infinidad de veces, tratando de hacerle ver que el camino que había empezado a seguir, había empezado a caminar, no era el correcto, que no le correspondía pedir la adoración porque él era un ser creado y por mucho que se le habló, por mucho que se le exhortó, por mucho que se le dijo que estaba en peligro de perder la vida eterna que dependía de su relación con el Creador, él tomó la decisión de que quería seguir el camino que había empezado a caminar, valga la redundancia. Y ojalá que tú y yo, al estudiar esta lección, si el Espíritu Santo nos lleva a ver que dentro de nuestro corazón hay codicia, hay avaricia, soltemos. Si el Espíritu Santo nos lleva a ver que hay pecado en nuestro corazón, dejemos que Él nos limpie, nos libere de esa esclavitud. Porque solo cuando el Espíritu Santo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, podremos ser restaurados, permitir que la imagen y la semejanza de Dios sea restaurado y prepararnos entonces para vivir con Jesús por la eternidad, porque el pecado no puede estar donde está Dios. Dios es un fuego consumidor y no podemos pretender ir al cielo con pecado. No podríamos estar en la presencia de Dios, seríamos destruidos totalmente. Así que Dios quiere eliminar de nuestro ADN todo vestigio
de pecado, que es lo que nos separa y nos hace enemigos de Dios. Y en la medida en que esta guía de estudio nos va llevando a ver el pecado en nuestra vida, seamos sumisos al Espíritu Santo y soltemos todo aquello que nos ata a Satanás. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de nuestros pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Y tenemos en 2 Samuel 11 el caso de David, codiciar la mujer de uno de sus generales. Y esa codicia lo llevó a cometer adulterio, lo llevó a asesinar al esposo de Betsabé, lo llevó, ay Dios mío, a tantas otras cosas. Pero David escuchó la reprensión de Dios y se arrepintió de corazón. Volvió a Dios, se entregó por completo al Señor. Y el Señor, como es fiel y justo, perdonó el pecado de David y lo limpió de toda maldad. De allí se escribió el Salmo 51. Y nosotros también, si estamos en una situación similar a la de David, podemos ser limpiados, como dice Primera de Juan 1:9. Dios es fiel y justo. Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No seamos testarudos como Satanás. Él pudo haber evitado todo esto, nos pudo haber evitado todo esto a nosotros, si hubiera escuchado la voz de Jesús, pero se aferró a su idolatría, su amor a sí mismo, y por ello fue echado del cielo. Nosotros nunca hemos estado en el cielo, Él sí. Y como ya Él no tiene vuelta atrás, Él quiere que tú y yo lo acompañemos a Él en su destino final. No caigamos en eso. Soltemos toda la carga que nos ate a Él y permitamos que Jesús nos restaure a su imagen y semejanza y que podamos vivir con Él por la eternidad. Así que, para meditar, Primera de Timoteo 6:6 y 7 nos dice, ¿cómo puede ayudar este texto a protegernos contra la codicia? Y eh, queremos pedirle al Señor que nos ayude a que podamos evitar y protegernos de la codicia. Y una de las grandes protecciones es lo que dice este texto. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Esta palabra es clave. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En la medida en que el Señor nos va proporcionando los recursos que necesitamos para nuestro sustento diario, Él sabe lo que necesitamos. Seamos contentos con esto y permitamos que el Señor nos bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Y si nos mantenemos así caminando de la mano de Él, evitaremos ser amados. Y bueno, terminamos con una cita de la hermana White que golpea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me dan un segundito aquí.
Muy bien. Las notas de la hermana White nos dicen lo siguiente. Muy bien. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 235 nos dice, muchos que pretenden creer en Dios lo niegan con sus obras. Y tengo que admitir que yo caí en esa. Se supone que creía en Dios, pero no permitía que Dios hiciera la transformación requerida. A veces caemos en adorar el dinero, las casas, los terrenos, y si caemos en esa, somos idólatras y apóstatas. Todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. Y usted dirá, bueno, yo no adoro mi casa, yo no adoro los bienes materiales, pero puede ser que usted se adore a sí mismo. Y ustedes disculpen que diga esto, pero las veces que veo las redes sociales, veo el WhatsApp, y la cantidad de veces que veo que la gente se toma selfies, yo me quedo, oye, pero ok, te tomas el selfie, pero ¿hasta dónde? Y ustedes disculpen que lo vea desde ese punto, pero a veces yo digo, pareciera como que nos estuviéramos idolatrando. Es como, ya se me olvidó el personaje ese que se miraba en su imagen, en el reflejo en el río, Narciso. Parecemos, tenemos ese narcisismo de querer estar acá constantemente tomándonos fotos. Y yo me quedé pensando, oye, ¿será que nos estamos idolatrando? ¿Será que nos estamos diciendo, oh, qué guapo me veo, qué guapa me veo, oh, qué bien me veo? Y estamos en una situación de solo vernos a nosotros mismos. Hay que tener cuidado. Y no estoy diciendo que en todos los casos es así, pero puede ser que algo tan inocente como un selfie pudiera llevar a que nos idolatremos. Lo dejo así de ese tamaño. Muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. Eh, Soy fiel en la iglesia hasta que de repente consigo un empleo, empiezo a ganar, a obtener recursos, voy a la universidad, me gradúo, fui fiel hasta ahí, pero de repente en la universidad se me exigen algunas cosas y de repente pues ahora eh, ya no necesito de Dios, ya tengo lo que necesito. Wow. Eclesiastés 5:10 nos recuerda, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente y lo he visto, inclusive con familiares. Entre más tienes, más quieres. Y esto es vanidad, es absurdo. Y de Epicuro, que es un filósofo, recuerdo haberlo visto en la secundaria, no sabía que él había dicho, si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Qué sabio, qué sabio. No te afanes en aumentar tus bienes si quieres ser rico. Controla, disminuye tu codicia. Y nos sigue diciendo consejos sobre mayordomía cristiana, página eh, 235. No se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal, pero esta de todos modos es su Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto que el dinero es nuestro Dios? Son adoradores de Mamón, de las riquezas. Honran las cosas de este mundo como un homenaje que pertenece al Creador. El que ve y conoce todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad. Vamos a la iglesia, pretendemos adorar a Dios, pero nuestro corazón no está en adorar a Dios, sino las riquezas. Y como dice Mateo 6:24, no podemos adorar a los señores, o menospreciaremos al uno o amaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y terminamos nuestro comentario de la lección de hoy diciendo, Dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano. Ouch. Cristiano mundano, a fin de que la política mundanal tenga abundante lugar.
El dinero es su Dios. Ojalá que no sea nuestro. Pertenece a Jehová. El dinero, todo lo que vemos, y nosotros pertenecemos a Dios. Fuimos creados por Dios. Pero aquel a quien ha sido confiado estos recursos rehúsa dejarlos fluir en términos de obras de benevolencia. O sea, utilicemos los recursos que Dios nos ha dado para bendición de las personas que nos rodean. Si lo hubiésemos utilizado de acuerdo al propósito de Dios, el incienso de nuestras buenas obras habría ascendido al cielo. Tendríamos tesoros en el cielo y miles de almas convertidas se habrían oído los himnos de alabanza y agradecimiento a Dios porque utilizamos los recursos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Qué importante es no amar lo creado, sino amar al Creador por sobre todas las cosas, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchos sinsabores. Ojalá que tú y yo, si hemos sido reprendidos por esta lección, permitamos que el Espíritu Santo nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia con nosotros. Nos adviertes el peligro para que no caigamos en ello. Que tu Santo Espíritu nos limpie de toda avaricia, Señor, que es idolatría, y que podamos rendirnos completamente a ti para que seamos limpios de ese pecado que llevó a Lucifer a ser echado del cielo, que llevó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, a ser echados del Edén. Que podamos, Señor, ser limpiados de toda avaricia y que en vez de ser echados, podamos ser bienvenidos al lugar que preparaste para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente y que tengan un excelente domingo. Amén. Le agradecemos a Rosita la presentación de la escuela sabática y vamos a continuación con el último segmento de la mañana, que es la Biblia al día. Nos conectamos con el video que ya está preparado, dura 13 minutos nada más. Así que vamos para allá, vamos allá. No hay corte, aquí vamos directo. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. Nuestro lema: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora iniciar nuestra programación. Oramos, buen Dios, para que esta grabación sea para beneficio de todos los que puedan detenerse a escucharla y puedan fortalecer las bases de su edificio de la fe. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey.
y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, en su programa Creed en sus profetas, tendremos los comentarios y el análisis del capítulo de hoy. Escuchemos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. Esdras capítulo 6, versículos 9 y 10. Hoy queremos compartir una lección. Dios convierte los obstáculos en bendiciones. Tatnai escribió una carta al rey Darío solicitando que se verifique si era cierto que Ciro había dado un decreto para la reconstrucción del templo de Jerusalén.
El rey Darío ordenó que se revisaran los archivos para comprobar si existía dicho orden. En el palacio de Ecbatana se encontró el decreto imperial que había firmado Ciro en favor de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Por lo tanto, la estrategia que habían tramado los enemigos para detener la obra se volvió en bendición. Cuando Darío leyó la historia del Dios de Israel, ordenó que no se demorara la reconstrucción y dio la siguiente orden: por mí he dado mandamiento que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de la parte de allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones para que no cesen. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos, para los cautos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Así preparó el Señor las circunstancias para la terminación del templo. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia, página 532. La costumbre de meditar en males anticipados es imprudente y nada cristiana. Siguiéndola, dejamos de disfrutar las bendiciones y de aprovechar las oportunidades presentes. El Señor requiere de nosotros que cumplamos los deberes de hoy y soportemos las pruebas. Hemos de velar hoy por no ofender ni en palabras ni en hechos. Debemos alabar y honrar a Dios hoy. Por el ejercicio de una fe viva hoy, hemos de vencer al enemigo. Debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos en su presencia. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. ¿Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida? ¿Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones? Oremos. Dios, que todo lo sabes y todo lo ves, te pedimos que nos sostengas cuando las puertas se cierran o cuando nos quieren hacer daño. Convierte las maldiciones en bendiciones. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los Profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creed en los Profetas. Y para cerrar este segmento tendremos el devocional de hoy, del libro Ser Semejante a Jesús, nuestra matutina por preferencia. Tendremos el tema para este día, 26 de febrero. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Todos queremos ser semejantes a Jesús. Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy, 26 de febrero. Nuestra obediencia hace posible que Dios cumpla las promesas. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17 dice: Has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Seamos leales y fieles a cada precepto de la ley de Dios. El Señor declara que si obedecemos los principios de su ley, esos principios serán nuestra vida. Los preceptos de la ley de Dios no fueron la producción de ninguna mente humana, ni fueron promulgados por Moisés. Fueron formulados por aquel infinito en sabiduría, el mismo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por él fueron proclamados desde el Sinaí en medio de escenas de imponente grandiosidad. La prosperidad de Israel dependía de la obediencia a esos preceptos. Cuida, pues, de ponerlos por obra, con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 26:16.
Dios no nos dio sus mandamientos para que los obedezcamos cuando nos plazca y para que los pasemos por alto a nuestro antojo. Son las leyes de su reino y deben ser obedecidas por sus súbditos. Si su pueblo obedeciera su ley con todo su corazón, se daría un testimonio decidido ante el mundo de que todos los que Él ha afirmado que son su pueblo, su tesoro especial, lo honran verdaderamente en todo lo que hacen. La lealtad a Dios, una obediencia incondicional a su ley, haría de su pueblo una maravilla en el mundo, porque Dios podría cumplir sus ricas y abundantes promesas para ellos y hacerlos la alabanza de la tierra. Serían un pueblo santo para Él. Ahora pues, declara Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:5. Qué maravillosa la magnitud de las promesas de Dios, y se dan a todos los que prestan atención a su palabra, creyendo sus declaraciones y obedeciendo sus mandamientos. La obediencia a su ley es la condición de la eterna felicidad futura. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a todos los que han hecho posible la transmisión del día de hoy. Les recordamos que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Así llegamos al final de nuestra transmisión para el día de hoy. Agradecemos a todos los que han hecho posible esta transmisión. Primero a Dios, gracias a los administradores de cada uno de los segmentos, de cada uno de los sitios que publican cortésmente información que acá hemos reproducido. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre nosotros conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Para consultas, conéctatejm@gmail.com. Bendiciones. Tú te saliste.